Hola profesora, mi nombre es Cristóbal Aceitón y mi compañero que está grabando se llama Cristian Fernández. Bueno, los materiales son los siguientes para construir el termómetro. Primero vamos a utilizar dos fluidos diferentes. Uno por un lado tenemos el agua y por el otro el aceite. Ahora, vamos a utilizar un colorante, color rojo, teflón para gas, silicona. Ahora vamos a utilizar las hojas cuadriculadas para poder medir. Una manguera de 1,5 metros, alambres, la llave de paso, tubo de PVC y adaptador para manguera. Profesora, mi nombre es Cristian Fernández y soy el otro integrante del grupo de la pareja. Y yo les voy a explicar lo que vamos a hacer ahora. Vamos a medir la presión del aire dentro del globo, en nuestro manómetro. Y vamos a utilizar como fluido agua, a la cual le vamos a echar una gota colorante vegetal diluido ya. Y vamos a revolver. Entonces vamos a usar agua, pero ¿por qué vamos a usar este fluido y no el aceite? Decidimos con mi compañero que para medir la presión del aire dentro del globo, que es no es tan alta, es mejor el agua porque se va a mover mejor dentro de la manguera y vamos a tener una mayor diferencia de altura. Vamos a poder apreciar mejor una diferencia de altura al abrir la llave de paso cuando tengamos el globo puesto ahí arriba. En cambio con el aceite no se apreciaría bien porque como es más viscoso va a costar más que se mueva. Y creemos que el aceite lo podemos utilizar para medir presiones más altas que la presión del aire dentro de un globo. Profesor, entonces ahora vamos a proceder a introducir el fluido dentro de nuestro sistema, nuestro manómetro. Para hacerlo vamos a utilizar una bombilla para pipetearlo porque no tenemos embudo, así que vamos a... De esta forma vamos a introducir toda nuestra agua, con colorante obviamente, dentro del sistema. Ya, ahora tenemos el manómetro listo, lo graduamos de 0, 10, 20, 30 centímetros. Nuestro fluido, que es agua, con una gota de colorante vegetal roja para poder diferenciarlo, está en 0, como puede ver. Tenemos la llave de paso cerrada, entonces vamos a proceder a inflar el globo. Vamos a medir su presión. Ahora decidimos hacer otra medición, pero con un globo inflado hasta un diámetro de 48 centímetros. Volvimos el manómetro a su posición original, el fluido, y vamos a proceder a abrir la llave para ver su diferencia de altura. Y su diferencia de altura son 11 centímetros. Ahora vamos a proceder a tomar otra vez los datos y medir otra vez la presión del globo, pero con un diámetro mucho menor. Vamos a averiguar enseguida. Y nuestro nuevo diámetro es de 53 centímetros. Vamos a anotar los datos. Y vamos a ver qué pasa con la diferencia de altura. Entonces volvemos a dar nuestra válvula. Y vamos a observar que queda en 8.9 centímetros. Ya, profesor, esta vez decidimos cambiar el fluido para probar cómo podía funcionar esto. Entonces sacamos el agua y estamos usando aceite vegetal.
Y decidimos conservar también el diámetro y hacer los dos experimentos con los mismos diámetros que usamos el globo anterior. O sea, este globo tiene un diámetro de 67 centímetros, como el primer globo de antes. Entonces vamos a abrir la llave. Está a 13,9 centímetros la altura. Entonces ahora el globo lo tenemos con un diámetro de 53 centímetros, como el experimento anterior, pero de fluido teníamos agua. Ahora les recuerdo que tenemos aceite. Vamos a abrir la válvula para medir entonces y... 8,5 centímetros. En nuestra resolución y conclusión de datos nos dimos cuenta de lo siguiente. Sacamos las presiones del globo para los 4 casos, para los 2 casos con agua con diferentes diámetros y para los 2 casos con aceite con los mismos diámetros del agua. Para todos los casos, nuestra suposición es que tenemos equilibrio mecánico y que la presión es homogénea dentro del globo, y que la presión del globo más la presión del agua o del aceite es igual a la presión atmosférica para el ser equilibrio mecánico, pero la presión del agua o del aceite es negativa al estar saliendo del manómetro. Entonces, en nuestros 2 primeros casos con agua, nos dio que al tener mayor diámetro nos da 102.582,9 pascales, y al tener en el que tiene menor diámetro con el globo con agua de fluido nos da 102.573,09 pascales. Nos damos cuenta que esta diferencia es súper poca a pesar de que el globo tiene harta diferencia de diámetro. Debemos acotar que la presión atmosférica la averiguamos y es de 101.700 pascales y estamos trabajando a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Con el aceite lo tuvimos que aclimatar porque cuando lo echamos enseguida dentro de nuestro sistema se nos expandió al haber estado a una más baja temperatura y en el sistema estaba a una mayor temperatura. Entonces lo tuvimos que aclimatar y de ahí poder trabajar con él. Con el aceite utilizamos también los globos con los mismos diámetros, pero tuvimos otros resultados en la diferencia de altura. Para el diámetro de 67.5 centímetros, nuestra diferencia de altura fue de 0.139 metros, y para el diámetro de 53 centímetros, nuestra diferencia de altura fue 0,085 metros. La densidad relativa al aceite es de 0.95, y para sacar la densidad de nuestro fluido, la densidad del fluido lo multiplicamos por la densidad del agua y nos queda que la densidad del aceite son 950 kilogramos partido en metros cúbicos. Sacamos nuestras presiones y nos queda que en la del globo con el diámetro de 67.5 centímetros la presión es 102.995,41 pascales, y la presión en el diámetro de 53 centímetros es de 102.492,15 pascales. Con esto nos damos cuenta que tenemos una mayor diferencia de presión, por lo tanto el aceite, al ser menos denso, podemos medir mejor y se mueve mejor dentro de nuestro sistema, no como en el agua, porque en el agua nos dio casi la misma altura a los dos. En uno nos dio 8,9 centímetros en el menor diámetro y en el mayor diámetro nos dio 9 centímetros. En cambio en el aceite nos dio más diferencia de altura. Esto se puede deber a que a lo mejor el agua, al ser más densa, la presión del globo no fue capaz para impulsarla al tener más diámetro, o no, como lo vimos en el aceite. Entonces decidimos que el aceite es más exacto para medir este tipo de presiones. Bueno, profesor, como finalmente podemos concluir que para mejorar el sistema del manómetro vimos varias cosas. Por ejemplo, mejorar el sistema de degradado, que sea mucho más chico el sistema de medición. Segundo, los materiales, que la manguera no sea de plástico, sino que sea un sistema rígido. Esto nos permite de que sea de vidrio y que las curvas sean más perfectas. Y además que la curvatura de la U sea con menos dobles y que sea más rígido.